todo lo puedo en Jesús porque Él me fortalece. La carta o la epístola a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo, aproximadamente allá en el año 61 después de Jesucristo. Estando el apóstol preso en una prisión de Roma, esperando una sentencia de parte del emperador hacia su vida, y esta era entre seguir viviendo o quitarle la vida. Amén. Y allí, en esa condición, en ese lugar donde está, Pablo empieza a escribir esta carta de los Filipenses. Y lo que llama la atención, amada iglesia, que esta carta es llamada la carta del gozo o la carta del regocijo, porque a pesar de la condición en la cual el apóstol se encuentra, a pesar del lugar donde se encuentra, hermanos, de su palabra, de su boca, amén, salen palabras de ánimo, palabra de consuelo, palabra de fortaleza, palabra de gozo para la iglesia en Filipos. Y él está, hermanos, animando a la iglesia. Lo contradictorio que vemos acá es que el que está adentro, el que está sufriendo, el que está en la condición, hermanos, difícil, está animando a la iglesia que está afuera. Está, hermanos, exhortando a vivir en el gozo del Señor, en el regocijo de Dios. Cuando usted lee el versículo 4 de este mismo capítulo 4, él dice: regocijaos en el Señor. Oiga, en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Entonces podremos decir esta noche que, hermanos, de la boca de Pablo no están saliendo palabras de reproche, palabras de amargura, palabras de decepción, de queja o palabras blasfemas que podrían estar saliendo de él en la condición en la que él está o cómo se encuentra. Él está hablando, hermano, dije, palabras de ánimo, de fuerza y de fortaleza, y declarándola aún para su propia vida. Muchos cristianos sacan de contexto este versículo que hemos leído esta noche y lo aplican en condiciones o lo aplican en cosas que nada tienen que ver. Amén. Hemos escuchado hasta un gente bromear con este versículo. Amén. De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y repito, lo sacan del contexto en lo que Pablo está hablando. Pero cuando usted va al versículo 10, y quiero que me acompañe, si tiene su Biblia ahí abierta todavía, oiga lo que dice el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Oiga lo que dice acá Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Qué dice, iglesia? Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice él: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Jesús porque Él me fortalece. ¿Se da cuenta, iglesia, el contexto de lo que es este versículo? El apóstol Pablo está diciendo: no importa mi condición, no importa cómo yo me encuentre, no importa cómo yo me sienta, no importa el lugar donde esté, yo sé que todo lo puedo en Jesús porque Él me fortalece. Yo todo lo puedo en el Señor porque Él es el que me da la fuerza, Él es el que me da el vigor, Él es el que me da el ánimo para que yo pueda estar o salir de cualquier situación en mi vida. Y note bien la palabra que el apóstol Pablo usa. Él dice todo lo puedo
en Jesús porque Él me fortalece. No dice alguna vez o de vez en cuando o solo una parte. Todo lo puedo en Jesús porque Él me fortalece. En otras palabras, lo que Pablo dice: yo por mí mismo no puedo. Yo por mis fuerzas no puedo. Por mi capacidad no puedo. Yo solo reconozco que no puedo, pero en Jesús sí lo puedo todo. En Jesús sí lo puedo todo, porque si Él está conmigo, yo soy más que vencedor. Si Él está conmigo, yo soy más que victorioso. Si Él está conmigo, nadie puede contra mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, para nosotros, amada iglesia, esta palabra también tiene que ser una realidad en nuestra vida. Tal vez no estemos en la condición o en la situación del apóstol Pablo. Tal vez no estemos literalmente como estaba Pablo, en una prisión, en una cárcel, encerrado, abandonado. Tal vez no estemos en una condición literal así. Pero muchos de nosotros, amada iglesia, estamos espiritualmente encerrados. Estamos en una cárcel, en una prisión, que muchas veces son de las cosas que vivimos en nuestra vida, donde, hermanos, nos sentimos encerrados. Nos sentimos con las manos amarradas, que no podemos hacer nada. Y ahí estamos batallando y luchando. Pero, amada iglesia, tenemos que aprender de estos hombres de Dios. Tenemos que aprender de la fe de estos hombres de Dios. Y nosotros también, como Pablo, podemos tomar la autoridad que el Señor nos ha dado a través de su Santo Espíritu y poder declarar también como Él: yo todo lo puedo en Jesús porque Él me fortalece. Yo todo lo puedo en el Señor porque Él me fortalece. Porque quiero decirte que el Dios del apóstol Pablo también es el Dios nuestro. El Dios del apóstol Pablo también es el Dios tuyo, amada iglesia. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que actúa en nuestra vida para darnos fuerza, ánimo y valor para poder enfrentar todo en nuestra vida. Recuerde que la mente humana es limitada. La mente humana, por ende, pone peros, pone barreras, pone límites, pone obstáculos. Y muchos creyentes, muchos cristianos se dejan vencer por los obstáculos, dejándose llevar por los paradigmas humanos que muchas veces te dicen: oye, no vas a salir de ese problema. Que te dicen: oye, no puedes solucionar esta situación. Oye, esto es imposible lo que estás viviendo. Y comienzan a bombardearte con pensamientos derrotistas, pensamientos negativos, amada iglesia. Especialmente aquellos detractores tuyos, aquellos enemigos tuyos, aquellos que saben que tú eres cristiano, un hijo de Dios. Porque el enemigo se aprovechará siempre de esos momentos en nuestra vida, amada iglesia. Porque si hay algo que quiere el enemigo es destruir tu vida. Si hay algo que quiere el enemigo es que tú te des por vencido. Si hay algo que quiere el enemigo es que tú no pelees la buena batalla de la fe. Si hay algo que quiere el enemigo es verte derrotado, amada iglesia. Y el enemigo mismo te puede hablar o te está hablando, hermanos, a través de esa situación que están viviendo. Y tal vez te está diciendo: oye, es imposible que salgas de esto. Es difícil que veas la victoria en esto. Oye, esto tú no vas a poder. Oye, tú no vas a salir adelante. Porque el enemigo también habla, amada iglesia. Amén.
y se aprovecha de nuestras condiciones débiles, muchas veces espirituales. Habla palabras negativas, palabras derrotistas. Pero quiero decirte que cuando tú aceptas esos mensajes negativos, cuando tú comienzas a creer esos mensajes negativos, simplemente comienzas a limitar, hermanos, tu capacidad espiritual. Comienza, hermano, a limitar tu poder espiritual. Comienzas a limitar tu visión de fe. Comienzas a limitar, hermano, lo que el Señor te ha dicho en la palabra. Comienzas a poner en duda lo que el Señor te ha declarado para tu vida, y te vuelves conformista y te vuelves pesimista, limitándote al mundo de la ignorancia, de la incredulidad. Por eso, hermana, hermano, esta noche ya deja de escuchar esos mensajes negativos, derrotistas, que el diablo ha usado para engañarte, para mentirte, para tenerte atemorizado. Repréndelos en el nombre de Jesús. Porque muchos, por creer las mentiras del enemigo, por estar oyendo la voz del enemigo, no han tenido respuesta en sus peticiones, no han tenido respuesta en sus necesidades, no han logrado nada todavía. Por eso esta noche quiero decirte, amada iglesia, que esta palabra no cambia, que esta palabra no pasa, y ella nos sigue diciendo a nosotros hoy, en el siglo XXI, año 2023, que tú y yo todo lo podemos en Jesús, porque Él nos fortalece. ¿Alguien quiere tomar esta palabra esta noche para su vida? Todo lo puedo en Jesús porque Él me fortalece. Eso significa que tienes que meterte en el Señor. Tienes que meterte en Jesús. Ese es el concepto o la definición que nos da el apóstol. Todo lo puedo en, preposición de dentro. En, no dice con. Una cosa es con y otra cosa es en. Él no dice todo lo puedo con Jesús. No, Él dice todo lo puedo en Jesús. El con es que esté alguien al lado, está conmigo. Amén, iglesia. Escúcheme. Él no dice todo lo puedo con Jesús. Él dice todo lo puedo en, preposición de dentro. ¿Por qué, iglesia? Porque como prediqué el miércoles pasado, nosotros ahora, hermanos, no tenemos a un Jesús físico o un literal como lo tenían los discípulos en aquella ocasión. No, nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo, aleluya, con la iglesia del Señor. Ahora tenemos el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, y Él no está con nosotros, Él está en nosotros, aleluya. Él está dentro de nuestra vida, y con Él es que nosotros somos más que vencedores. Con Él es que somos más que victoriosos. Con Él es que lo podemos todo, amada iglesia. Por eso es importante que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder mismo de Dios obrando en nuestras vidas. Yo sé que, repito, por nuestra capacidad, por nuestra, hermano, nosotros mismos, es imposible que muchas veces podamos salir adelante en las situaciones que vivimos en nuestra vida. Porque hay cosas que son más grandes que nosotros. Hay problemas que son más grandes y lo aceptamos, amada iglesia. Hay problemas que son más grandes que nosotros. Hay enfermedades que son más grandes que nosotros. Hay crisis que son más grandes que nosotros. Hay dificultades que son más grandes que nosotros. Y si yo empiezo a pelear por mí mismo, si yo empiezo a pelear por mi capacidad, por mi fuerza, voy a terminar derrotado. Amén, iglesia. Si yo quiero sobresalir solo en los problemas que estoy pasando, en la situación que estoy viviendo, peligroso, el enemigo me pueda derrotar. Pero está la diferencia cuando yo me lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en mi vida. Entonces ahora yo no voy solo, ahora voy con el Todopoderoso, ahora voy con el que todo lo puede, ahora voy con el Dios de lo imposible, y ahora yo voy a enfrentarme, pero ahora voy a vencer, porque todo lo puedo en Jesús que Él me fortalece. Amén, iglesia.
todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Alguien esta noche, este día, puede estar enfrentando un gigante en su vida. Alguien ahora mismo está enfrentando un gigante en su situación. Esos gigantes que se levantan en contra nuestra, así como Goliat se levantó en contra de hermanos del pueblo de Israel, y en este caso del ejército de Israel. Aquel gigante se levantaba todas las mañanas y retaba al pueblo de Dios, al ejército de Dios, y decía: mándeme un hombre para que pelee conmigo. Y se levantaba todos los días a hacerle guerra nada más con su boca, solamente con las palabras. Goliat ya los tenía atemorizados y nadie quería ir a enfrentar a Goliat, porque muchos de ellos, comenzando por el rey Saúl, hermano, oiga, no confiaban plenamente en el Señor y no podían estar viviendo una vida agradable para el Señor. Pero dice la palabra que muchos días pasó este hombre retando al pueblo de Dios, al ejército de Dios, hasta que llegó un joven llamado David, que no iba a pelear, no era soldado siquiera. Era un joven que llevaba comida a sus hermanos y saber si estaban bien, porque su padre Isaí a eso lo había mandado. Pero cuando este hombre escuchó aquella voz de aquel Goliat que todos los días se levantaba a pelear o a amedrentar al pueblo, dice que preguntó: ¿quién es este incircunciso? Amén, que está hablando allí. Y le comentaron todo lo que había, hermanos, hablado, y todo lo que había dicho el rey también. Y entonces este muchacho, este adolescente, dijo: no es posible que este gigante esté amedrentando al pueblo de Dios. No es posible que este gigante tenga atemorizado al pueblo de Dios. Yo voy a ir y lo voy a enfrentar, aleluya. Yo voy a ir y voy a pelear con él. Si usted y yo hubiésemos estado allí, le hubiera dicho: no, David, no vayas. Aleluya, está muy pequeño David. Hey, David, te va a matar ese gigante porque vos no tenés experiencia militar. Y ese es un escudero. Mira cómo está equipado, mira cómo está armado hasta los dientes. David, no vayas porque te va a matar. Aleluya. Pero ¿sabe qué, iglesia? David no confiaba en sí mismo. David no confiaba en sí mismo. David conocía al gigante de gigantes. David conocía al rey de reyes y señor de señores. Él conocía al Señor de los ejércitos de Israel, aquel que nunca ha perdido ni va a perder, aquel que siempre gana en la batalla. Y él dijo: yo lo voy a enfrentar, aleluya, yo voy a ir. Y se paró frente a aquel gigante y comenzó a retarlo. Y hay una palabra que me gusta, y él dice: vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Él no dijo: yo vengo en nombre del rey Saúl, yo vengo en nombre del pueblo de Israel, o yo vengo en mi nombre. No, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y yo te voy a enfrentar, y yo te voy a matar, y te voy a cortar la cabeza. Aleluya. En este tiempo necesitamos hombres como David, que se paren y se levanten frente a los enemigos, frente a los gigantes que se levantan en el pueblo de Dios, amada iglesia, que nos tienen amarrados, que nos tienen encerrados, que nos tienen boca abajo, que nos tienen allí, hermanos, y muchas veces solamente con las palabras nos tienen atemorizados, así como Goliat tenía al pueblo. Por eso esta noche yo digo que necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que se levanten con la unción del Señor y comiencen a desafiar esos gigantes que te están amedrentando tu casa, tu hogar, tu familia, o todo aquello que quieras poner, hermanos. Pero David sabía que no iba solo, con él iba el Señor de los ejércitos. Y usted conoce el fin del relato. Amén, iglesia. Habrá alguien esta noche en este lugar, escúcheme, habrá alguien esta noche en este lugar que quiera tomar la autoridad del nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo y la autoridad de esta palabra, y declararle al problema que está viviendo: todo lo puedo en Jesús porque Él me fortalece. Declararle a la enfermedad que estás pasando: todo lo puedo en Jesús porque Él me fortalece.
fortalece. Declararle a la escasez que está viviendo: todo lo puedo en Jesús porque Él me fortalece. Háblelo, declárelo, dígalo, confiéselo, amada iglesia. Porque es así como usted va a tomar la autoridad que tiene en el nombre de Jesús. Nuestra fe es una fe activa, no es una fe pasiva. Nuestra fe se dice, se declara, se confiesa. Amén. Tome la autoridad que el Señor le ha dado a usted. Cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, Moisés envió a estos 12 hombres para que fueran a ver y reconocer el lugar que el Señor les había dado, le había entregado. Pero antes de entrar, Moisés envió 2 espías para que fueran a reconocer la tierra. Ellos van, entran a la tierra, miran todo lo que pasa allí. Y cuando ellos regresan donde Moisés, dice la palabra que ellos venían maravillados, venían contentos con lo que pudieron ver de aquella tierra. Moisés, te traemos buenas noticias. Allí la tierra fluye leche y miel, allí hay frutos, esa tierra es buena. Y comenzaron a hablar maravillas, comenzaron a hablar, hermanos, a cuántas cosas de aquella tierra. Pero lamentablemente 10 de ellos, óigalo iglesia, 10 de ellos, 10 de estos hombres espías fueron a la tierra, pero se fijaron más en los gigantes que estaban allí. Amén. Se fijaron más en los gigantes que tenían hurtada esa tierra. Y entonces comenzaron a decir: nosotros no podemos tomar esa tierra. Nosotros no vamos a poder tomar esa tierra, porque ahí hay gigantes, ahí están los hijos de Anac, los anaseos, y será difícil, amén, entrar a esa tierra. Está bonita, está bella, está preciosa, pero será difícil que nosotros entremos y poseyamos esa tierra. Y ¿sabe qué, iglesia? Lastimosamente también comenzaron a contagiar con este mensaje negativo al pueblo, porque tú sabes que lo negativo se contagia. Amén, iglesia. Lo negativo se contagia rápido más que lo positivo. Lo negativo así ve, rápido. Y ellos comenzaron a hablar mal y contagiaron al pueblo. Y entonces todos comenzaron a hablar mal, y por su confesión negativa, de verdad no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Qué dijeron? Nosotros no podemos. Y de verdad no entraron. Por eso digo, lo que usted declara con su boca, eso usted va a tener. Lo que usted declara con su palabra, eso es lo que va a tener. Amén, iglesia. Por eso no hables palabras negativas, hermano. No hables palabras derrotistas. No hables palabras para ti, hermanos, que te pueden traer maldición en vez de bendición. ¿Me explico, iglesia? No hables lo que el enemigo quiere que tú hables. Porque cuando tú comienzas a hablar palabras negativas, palabras de derrota, el enemigo se está riendo y dice: así es, dale, seguí así, seguí así. Así te va a tener toda la vida derrotado. Así te va a tener toda la vida subyugado, sometido. Aleluya. Y así pasó con este pueblo. Comenzaron, hermanos, a hablar mal, comenzaron a expresarse mal, y de verdad no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero los otros 2 espías, Josué y Caleb, amén, iglesia, dice que vieron lo mismo que estos 10. Escúcheme, vieron lo mismo, vieron los gigantes, vieron la oposición, sí, pero no negaron la realidad de lo que vivían ellos. No negaron la realidad. ¿Sabe por qué? Porque la fe no niega la realidad, hermano. La fe no niega la realidad. Pero ¿qué es la diferencia? Que ellos hablaron palabra de fe. Escúcheme, porque la fe es la certeza de lo que usted espera.
Y la fe es la convicción de lo que no ve. Estos hombres comenzaron a hablar palabra de fe. Y ellos declararon con su boca y dijeron: nosotros sí podemos. Nosotros sí podemos, porque más podremos nosotros que ellos, porque con nosotros está el Señor de los ejércitos, porque con nosotros está el que nos ha prometido, con nosotros está el que es fiel a su palabra, y nosotros vamos a tomar, vamos a entrar a ese lugar y será nuestra esa tierra. Josué y Caleb, escúcheme, iglesia, le creyeron al Señor cuando Él les dijo: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Amén. Y ellos creyeron esta palabra y la declararon. Repito, no negaron la realidad, no negaron la verdad de la situación, pero declararon palabra de fe, iglesia. Y hermanos, porque le creyeron al Señor. Aleluya. Esta noche yo te digo, tal vez no puedes, hermano, negar tu realidad. Es cierto, estás enfermo. Es cierto, estás teniendo problemas. Es cierto, el enemigo te está atacando fuerte. Es cierto, tienes necesidades. Pero yo te digo, si tú le estás creyendo al Señor, si tú estás creyendo en la palabra de Dios, si tú estás creyendo en las promesas de Dios, aleluya, vas a comenzar a hablar la palabra de fe en tu vida. Vas a comenzar a hablar la palabra de fe en tu vida, y lo que hables, eso va a ser en tu vida. Por eso es importante que tú y yo le creamos al Señor. Hay alguien aquí que le cree al Señor esta noche. Hay alguien aquí que le cree al Señor esta noche. Hay alguien aquí que cree las promesas del Señor esta noche. Si tú le crees al Señor, su promesa se va a cumplir en tu vida, amada iglesia. Aleluya. Hay algunos que están batallando ahorita en su mente. No leo la mente, pero el Espíritu me lo dice. Aleluya. Hay algunos que están batallando, están claudicando entre dos pensamientos. Aleluya. Hay algunos que están batallando en sí mismos. Aleluya. Y está diciendo: no, es que el problema es grande, hermano Ciro, usted porque no lo conoce. Es que mire lo que yo estoy pasando, hermano, está bien difícil, usted porque no sabe. Aleluya. No, hermano, mire que el diagnóstico médico está bien difícil. Aleluya, yo lo sé que está difícil, yo sé que está duro, pero amada iglesia, allí es donde tiene que actuar tu fe. Allí es donde tiene que actuar tu fe. No vas a negar la realidad, pero la realidad es que tienes un Dios más grande todavía, tienes un Dios más poderoso todavía. Y entonces no vas a negar la realidad, sino que vas a confesar lo que quieres recibir, vas a comenzar lo que quieres ver, vas a confesar lo que quieres tener. Aleluya. Josué y Caleb declararon lo que querían tener y lo tuvieron. Y los otros 10 allá quedaron sepultados en el desierto, porque dijeron: nosotros no vamos a poder entrar. Amada iglesia del Señor, es hora de empezar a oír la voz de Dios. Es hora de empezar a creer la palabra del Señor. Este es el tiempo de creerle a Dios y dejar de escuchar esos mensajes negativos del enemigo y del mundo, porque una vez más podemos decir y declarar: todo lo puedo en Jesús, porque Él me fortalece. Alguien declara, lo confía esta noche: todo lo puedo en Jesús, porque Él me fortalece. Tenemos que saber, amada iglesia, que con el Señor Jesús todo es posible. Todo es posible. Y cuando digo todo, es todo, amada iglesia. Nos cuenta la palabra del Señor de un hombre llamado Abraham. Un hombre que tenía 75 años y tenía su esposa llamada Sara. La esposa de él tenía unos 65 años. Abraham 75 y Sara 65 años.
esa edad tenían, escúcheme, cuando un día llegó el ángel del Señor y les dijo: ustedes van a ser padres, ustedes van a tener un hijo, ustedes tendrán descendencia. Cuando ellos no tenían nada, no tenían ni un hijo. Para Sara era algo imposible. Óigalo. Para Sara era algo imposible, porque a pesar de que estaba anciana, ya su tiempo había pasado. O sea, ya no podía tener hijos por la edad, porque yo sé que mujeres de 65 años no pueden quedar embarazadas. Amén. Aleluya. O sea, su tiempo ya había pasado. Pero el problema era más grave todavía, porque esta mujer era estéril. O sea, no podía tener hijos. Ante la ciencia médica, ante el ojo clínico, ante los diagnósticos médicos, ante el hombre, era, y diga conmigo, era imposible. Era imposible de que Sara quedara embarazada, y menos que tuviera un hijo. Amén. Era imposible que eso sucediera. Y es más, Sara se rió, porque quizá en su adentro dicho: ¿cómo será posible esto? ¿Cómo será posible si ya estoy anciana? Ya no puedo, soy estéril. Pero el Señor le dijo: hay algo imposible para mí. Hay algo imposible para mí. Amén. El Señor le habla y le dice: oye, Sara, hay algo imposible para mí. Si Él es el Dios creador, Él creó los cielos y la tierra, Él creó al hombre y a la mujer, Él podía hacerlo y lo hizo. Porque a los 65 años fue la promesa. Pero escúcheme, a los 100 años y a los 95 años, Abraham y Sara tenían en sus brazos a Isaac. Tenían cumplida su promesa. ¿Cuánto tiempo se tardó esa promesa? Aproximadamente 25 años. Escuche, desde que Dios le da la palabra a Abraham, a Sara, desde que Dios le da la promesa a Abraham y a Sara, pasaron 25 años en los cuales ellos estuvieron esperando que se cumpliera esa promesa, iglesia. Pero quiero decirte algo: no importa cuándo se tardare, cuando el Señor promete algo, Él lo va a cumplir. Cuando Dios te da una promesa, Él la va a cumplir. No importa cuánto tiempo pase. Lo importante es que no te des por vencido. Lo importante es que no te rindas. Lo importante es que la duda no te gane, hermana iglesia. Porque allá en Romanos encontramos, hermanos, cuando dice la palabra que Abraham esperó esperanza contra esperanza. Amén. O sea, la esperanza del hombre contra la esperanza de Dios. Él creyó esperanza contra esperanza. Él creyó en la esperanza de Dios, en la promesa de Dios, en vez de la del hombre. Y dice la palabra del Señor también que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué significa eso, iglesia? Que muchas veces pudo haber venido la duda a la mente de Abraham. Tal vez pudo haber venido el enemigo a hablarle a Abraham y decirle: oye, Abraham, ya pasó mucho tiempo, mira cuánto es ya y no ves nada. Mira, Abraham, yo creo que no fue Dios el que te habló, quizás tú estabas soñando. Oye, Abraham, mira, quizás te equivocaste, no era el Dios que te habló. No, cuando esos pensamientos venían, dice que Abraham se fortalecía en fe y le daba gloria a Dios, le daba gloria a Dios, le daba gloria a Dios, y podía vencer la duda, podía vencer la incredulidad y esperar pacientemente en el Señor. Amada iglesia, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer también. Cuando el enemigo venga a hablarte, fortalécete en la fe, declara la palabra de Dios. Si el Señor lo ha dicho, así va a ser. Si el Señor me lo ha prometido, así va a ser. Y dale la gloria a Dios, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ese mismo Dios que prometió a Abraham a Isaac, ese Dios que le prometió a Sara a Isaac, es el Dios que está con nosotros también hoy.
Porque Él no ha cambiado, iglesia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Si fuera yo el que le estuviera prometiendo, pues dude, tiene razón, porque soy hombre. Si fuera yo el que estoy dando una palabra, dude, tiene razón. Pero no soy yo, iglesia, es el Señor Jesús. Amén, hermanos. Es el Señor el que nos da sus promesas. Es el Señor que nos da su palabra. Y la garantía para que sus promesas se cumplan en nosotros es su palabra. Esta palabra no cambia. Esta palabra es infalible, no miente. Esta palabra es verdad. Y aquí están las promesas del Señor para ti y para mí, iglesia. Amén. Como dice el coro, las promesas del Señor, las promesas del Señor mías son. Yo he visto la gloria y el poder de Dios en mi vida, amada iglesia. Yo he visto la mano del Señor en mi vida. Mira, quiero decirte algo. Si tú te dieras cuenta de los testimonios que yo estoy escuchando en estos días. Bueno, hoy escucharon ustedes en el programa algunos. Amén. Hay hermanos que me escriben al teléfono y me dicen: hermano, no saque mi nombre en la lista, por favor, ore usted. No mencione mi nombre, hermano, y le cuento mi problema y le cuento mi situación, hermano. Hermanos, y son cosas bien difíciles, que humanamente imposibles quizás. Y muchas veces, hermanos, comenzamos a orar por ellos y comenzamos a pedir, y ellos comienzan a orar también. Y me dicen: hermanos, siga orando, por favor, estamos ahí. Está bien, hermanos, seguimos orando. Pero lo bonito de esto, amada iglesia, es de que a los días me escriben nuevamente: hermano, ya tengo la respuesta. Hermano, ya tengo el milagro. Hermano, ya el Señor hizo la obra. Aleluya. Hermano, el Señor ya me dio la respuesta. Aleluya. Y hermanos, a mí solamente me queda decirle: dele la gloria al Señor Jesús. Dele la gloria al Señor, porque Él es fiel y es verdadero. Y si le ha cumplido, pues y si le ha prometido, y le ha cumplido. Esta tarde recibí 2 mensajes, amada iglesia, de testimonios. ¿Qué significa eso, hermano? Que todavía hay gente que le está creyendo al Señor. Que todavía hay gente que ha puesto su confianza en el Señor, porque saben que para el Señor no hay nada imposible. Aquí esta noche hay muchos testimonios. Aquí esta noche hay muchos de ustedes que tienen testimonios poderosos, maravillosos, gloriosos. Yo tengo mi testimonio. Yo soy un testimonio vivo del poder de Dios, amada iglesia. Que hay muchos también que tienen testimonios grandes que contar, como dice el canto. Testimonios poderosos que algunos no los hemos escuchado, no nos hemos dado cuenta. Pero sé que si muchos escucháramos lo que algunos nos contaran acá, hermano, solamente podríamos levantarnos nuestras manos y decirle: gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres fiel y verdadero. Gracias porque tú eres bueno y sigues cumpliendo tu palabra en este tiempo todavía. Así que mi hermano, mi hermana que estás aquí esta noche, si hay algo en tu vida que para el hombre, que para la ciencia, que para la medicina es imposible, recuerda que para tu Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y que si estás en Él, todo lo puedes en Jesús, porque Él te fortalece. Hay un versículo pequeño y poderoso en la palabra, en Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible. Porque nada hay imposible para Dios. Desde el momento que nosotros venimos al Señor, desde el momento en que nosotros le reconocimos como el Dios verdadero, único Dios verdadero, nos arrepentimos y nos bautizamos en su nombre poderoso. Nos bautizamos en el nombre de Jesús. Iglesia, desde ese momento nosotros recibimos el poder, porque es un paquete que va incluido en el bautismo. Hechos 2:38. Desde ese momento
nosotros recibimos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Somos injertados en Él. Somos hijos por adopción. Y por eso decimos Abba Padre, porque somos hechos hijos de Dios. Y hemos sido llenos con el don del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amada iglesia, usted y yo hemos recibido el poder a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente para hablar en lenguas. El Espíritu Santo no solamente es para danzar en el culto. El Espíritu Santo no solamente, hermano, para ser uno más en la estadística de los llenos del Espíritu Santo en la iglesia. No, amada iglesia, el poder del Espíritu Santo es el poder de Dios sobre nuestra vida. El Espíritu Santo es la unción del poder sobre nosotros, amada iglesia. Y quiero que entendamos esto. En el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo. Amén. Pero dice la palabra que cuando se elegían a los reyes, sacerdotes y profetas, derramaban sobre ellos el aceite de la santa unción. Amén. Aquel que iba, hermanos, a orar por el elegido, profeta, sacerdote, rey, iba y derramaba el aceite sobre aquella persona. Y cuando el aceite era derramado, era un simbolismo de que el Espíritu Santo o que el Señor venía sobre aquella persona. Y ahora esta persona tenía el poder y la unción de Dios en su vida. Algo poderoso, fíjese, a mí me llama la atención. Cuando Samuel cuando Samuel bautiza, amén, con el aceite de la santa unción a David, dice un versículo: y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y ahora el Espíritu de Dios vino sobre David. Amén, iglesia. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Oiga esto, qué tremendo. Por su desobediencia, por su rebeldía, por lo que era él. Amén. Pero el Espíritu de Dios ahora viene sobre David. Y ahora David, hermanos, tiene la gracia y el favor de Dios en su vida. Y cuando eso pasa, hermanos, usted empieza a ver la vida de David: victoria, 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 triunfo, 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 victoria. Porque David tenía el Espíritu de Dios. Pero eso era en el tiempo antiguo. Ahora nosotros ya no necesitamos ungir a las personas con aceite. No, porque ahora nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo del Señor. Ahora el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y con nosotros, amada iglesia. Entonces cuando usted, hermano, es lleno, o el Señor lo llena con su Espíritu Santo, usted recibe un poder especial. Usted recibe un poder maravilloso. Poder maravilloso, poder maravilloso, poder, amada iglesia. Y ese poder que está sobre usted le da el poder para vencer al mundo, poder para vencer al enemigo, poder para vencer todo obstáculo, porque todo lo podemos en Jesús, que Él nos fortalece. Amén, iglesia. Por eso es importante que tú seas lleno del Espíritu Santo. Mira, si Pablo no hubiese estado lleno del Espíritu Santo en esa prisión, usted sabe qué es lo que él hubiera estado confesando. ¿Sabe usted lo que Pablo hubiera estado diciendo si Pablo no tuviese el Espíritu Santo? Pero como él tenía el Espíritu Santo en su vida, ese espíritu, aleluya, ese espíritu lo fortalecía.
ese espíritu lo animaba, ese espíritu le daba poder para que aún estando en su condición donde estaba, él pudiera estar diciendo: todo lo puedo en Jesús porque Él me fortalece. Amada iglesia del Señor, para terminar esta noche, algo que debemos reconocer y tener presente es nuestra posición que tenemos en el Señor Jesús. ¿Cuántos han entendido esto? El miércoles pasado estuve hablando un poquito sobre esto, amada iglesia. Los que estuvieron el miércoles pasado se acuerdan que estuve hablando, hermano, de lo que nosotros somos en el Señor, lo que tenemos en el Señor, lo que representamos en el Señor. Y nosotros tenemos que reconocer y tener presente nuestra posición en el Señor Jesús. Y una vez más, el apóstol Pablo escribe a los romanos, a la iglesia de Roma, o a los hermanos que están en Roma, en su capítulo 8. Oiga lo que le dice el apóstol Pablo en su versículo 8, comenzando del 35. Le dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Y él pregunta: ¿tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Y por qué trae a colación o por qué expresa esto Pablo? Porque él ya lo estaba viviendo y ya lo había vivido, muchas de estas cosas. Por eso está hablando con autoridad. Amén. Está hablando con autoridad. ¿Quién me separará del amor? Yo ya pasé tribulaciones, yo ya pasé angustias, yo ya pasé persecución, yo ya pasé hambre, ya pasé desnudez, ya pasé peligro, ya pasé espada, ya pasé cárcel, ya pasé pedrada, ya pasé todo. Pero ¿quién me separará del amor del Señor Jesús? Si por causa del Señor somos muertos todo el tiempo. Si a Jesús lo mataron, ¿y qué esperamos nosotros, pues, iglesia? ¿Que te saquen en carroza? Amén. Aleluya. Si a Jesús lo mataron, ¿qué espera usted? En el Señor somos muertos todo el tiempo. Por eso Pablo dijo: si vivimos y si morimos, sea que vivamos, sea que muramos, no perdemos nada, somos del Señor. Aleluya. Pero oiga lo que dice el versículo 37: antes, en todas estas cosas, ¿qué, iglesia? ¿Alguien lo quiere decir conmigo? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.